los habitantes para labrar el progreso del Paraguay. Pondré todo mi empeño en trabajar sin desmayos por la felicidad del pueblo y haré respetar la autoridad legítimamente constituida. Yo, Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay, juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. ¿Me llaman a mí? Venga. Desvístase. Veo que hay una pileta, ¿sí? Con acumuladores al lado, cables eléctricos. Esto estaba lleno de detenidos. Tenía 17 años, entonces fue mi primer apresamiento. Por pintar paredes. Por pintar paredes. Yo me fui preso por llevar serenata. Nosotros buscábamos libertad por un lado y buscábamos por otro lado también justicia social. Conquistar el mundo, cambiar el mundo, defender la paz, o sea, todo eso que hoy como ideales uno lo puede expresar libremente. Nosotros no lo podíamos hacer. Porque antes no era un país, era una cárcel grande. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. Juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. El parte diario de investigaciones de la década del 60. Están los muertos. Se solamente añoré justicia. Esta era la celda 18. Acá estábamos nosotros. Yo vencí al extranjero. Y después alguien venía y se subía a horcajadas sobre mí de nuevo. 7 veces vamos a hacer electricidad, se han enviado liaja, se preocupa muy. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. «35» es un programa que difunde la verdad oficial investigada por la Comisión de Verdad y Justicia acerca de la dictadura estronista que duró desde 1954 a 1989. En los diferentes capítulos vamos a conocer historias y sucesos que durante 35 años millones de compatriotas sufrieron. Orerembiapó, Doguerui Puaro, Ñonairona. 35, Oruñan debe un espacio, una oportunidad. Y Catujanguaisha, Umiñantera Pichacuera, Oikua, Umimba Eva Yeta, Oikobacueña Neretame. Anibejangua Oiko. Hoy queremos rendir un homenaje a toda esa resistencia y sobre todo queremos construir un Paraguay realmente democrático, con justicia, sin impunidad y donde se respete la dignidad de todas las personas sin distinción. ¿Quién era Stroessner? Si miramos hacia atrás, lo que tenemos, podemos describirle a Stroessner como lo que era. Era un déspota, era un dictador. No era paraguayo, porque un paraguayo no puede someter a su pueblo así como él lo hizo. Era un nazi. Yo creo que fue un militar de una pobreza intelectual tremenda, ¿no es cierto?, con intenciones de poder, ¿verdad? Y lo único que encuentra, cayó en un momento interesante para él y él aprovechó esa situación, ¿verdad? Stroessner es un militar clásico. Él sabe hacer dos cosas: mandar y obedecer. Y él cree que nosotros somos soldados oficiales de un regimiento y el que nos cumple esos órdenes, calabozo. Él era además especial, tenía una idea del poder muy clara, la idea del poder militar, en el sentido que yo tengo que liquidar a mis adversarios y que tengo que gobernar a través de la fuerza. No era sencillamente, como tratan de decir, el odio al comunismo o el odio a los revolucionarios. Es verdad, odiaban a los revolucionarios, pero porque los revolucionarios ponían en peligro sus privilegios y los robos que estaban realizando. El general Alfredo Stroessner, afiliado al Partido Colorado, toma el poder el 4 de mayo de 1954 mediante un golpe de Estado que destituyó al presidente colorado Federico Chávez. Stroessner asume oficialmente la presidencia el 15 de agosto de 1954. Stroessner llega al Paraguay en el año 1954, cuando el país salía de escasos años
atrás de un periodo tan anárquico donde entre el 48 y el 49, en 15 meses, hubo 6 presidentes de la República. Y parece que había cierta expectativa en ese momento, porque los gobiernos posteriores a la Revolución de 1947 de origen colorado, todos eran de origen colorado, no lograron capear la anarquía posguerra civil. Aparece la figura de Stroessner como la figura que convoca, la que tiene el poder, que por otro lado tiene un discurso firme, pero patriótico, como una especie de salvador. Sin embargo, Stroessner en los primeros años de su gobierno, desde 1954 hasta el 59, 60, es capaz de ir eliminando y neutralizando uno a uno los potenciales enemigos que podían hacerle sombra tanto en la milicia como en el Partido Colorado. Se inicia así la llamada era de Stroessner, con la alianza política entre el Partido Colorado, el militar golpista y las Fuerzas Armadas, que constituyen la denominada Unidad Granítica, un sistema que perduró hasta 1989. Se inicia así una de las épocas más oscuras del pasado reciente del Paraguay, un pasado que extiende sus secuelas hasta hoy. En primer lugar, había una identificación, una identidad entre partido, gobierno y Fuerzas Armadas. El gobierno tenía el monopolio total de toda la administración pública. Las 3 jefaturas coinciden en el mismo orden. El presidente de la República, Stroessner, el comandante en jefe era Stroessner y el presidente honorario de la ANR era Stroessner. Es decir, él resumía todo el poder. Todo confluía en él de una manera absolutamente vertical. El régimen desde el año 54 encontró resistencia y fue eliminando esa resistencia uno a uno. La primera resistencia obviamente la tuvo dentro de su propio partido, dentro del Partido Colorado, y son las primeras víctimas. En las Fuerzas Armadas, cuando sube Stroessner, las Fuerzas Armadas eran coloradas, pero debe purgar nuevamente a los colorados y va tomando a los aliados que coinciden con el coloradismo stronista. La coloradización del país se dio de modo sistemático desde el comienzo mismo del gobierno de Stroessner. Es decir, era imposible que un joven decida hacer la carrera militar si no estaba afiliado al Partido Colorado. Convirtieron a las Fuerzas Armadas de la Nación en una fuerza partidaria. De hecho, hasta hoy, más de 20 años después de la caída de Stroessner, todavía no hay un solo coronel que no sea afiliado al Partido Colorado, ¿verdad? Como resabio de aquella época. Era la época de los recomendados. Para cualquier cuestión importante, usted tenía que llevar la recomendación de algún ministro, de algún político. El mensaje era: yo te doy estos favores a cambio de tu sumisión mental, tu sumisión verbal, tu sumisión actitudinal. Es decir, por esta ayuda que yo te doy, lo que yo te reclamo es que siempre votes por el partido, que seas un soldado leal al partido y, si es posible, que seas un delator para el partido. Entonces se afiliaban, pero no tenían ninguna convicción para ello. En un lugar donde podían trabajar entre 10, trabajaban 50. Estaban ahí, pero cobraban. Era una manera de cumplir el papel del Estado de crear fuentes de trabajo. Es una situación que hay que detener. Nosotros todavía no rompemos la dependencia de esa naturaleza. La dictadura de Stroessner fue totalitaria porque ejerció un dominio absoluto sobre toda la sociedad, abarcando tanto lo público como lo privado. Las asociaciones gremiales, sindicales, el sistema educativo, la cultura, el control y el miedo estaban impregnados en todos los rincones del país. No es un régimen militar autoritario transitorio, es un sistema totalitario que pretendió la perpetuación del sistema. Stroessner, sin embargo,
pese a tener todas las características de un gobierno dictatorial, tenía una diferencia. Por un lado era el único de estos dictadores que estaba apoyado por un partido político, y por otro lado tenía una obsesión por mantener las fachadas democráticas. Sin embargo, era una dictadura interna en donde la voluntad del dictador se imponía a través de tortura sistemática, de apresamiento a opositores, de largas prisiones sin juicio, de un exilio que fue masivo y de un amedrentamiento a la sociedad civil que fue permanente durante los 35 años que duró la dictadura. A diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, el régimen de Stroessner se constituyó como un sistema político tendiente a permanecer indefinidamente en el tiempo, siempre apoyado por las Fuerzas Armadas y la Asociación Nacional Republicana. Cuando ya no podía ser presidente de la República, el Partido Colorado modificó un artículo de la Constitución para hacer posible su reelección o su presidencia vitalicia. Y cuando podía suceder la presidencia vitalicia se produjo el golpe. Pero antes del golpe ya se hablaba de la sucesión de Stroessner por otro Stroessner. Stroessner instauró un sistema político de concentración del poder en su persona, impulsado por la propaganda oficial. Cooptó además el Partido Colorado, imponiéndose como presidente honorario y socio número 1. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? En primer lugar, militarizó la sociedad civil y, como decimos en broma, penosamente los militares no se civilizaron. Pero sin embargo, la militarización, o sea, la disciplina jerárquica y además la cuestión también de idolatrar a la figura del militar o del policía por parte de la ciudadanía es una vivencia de todos los días. Hoy, por ejemplo, el general Stroessner, hoy fallecido, sigue siendo presidente honorario de la Asociación Nacional Republicana. Cuando uno piensa en cosas como la cadena paraguaya de radiodifusión, yo siempre cuento esto, todos los días de la vida, de lunes a viernes, a las 12:30 del día y a las 7:30 de la tarde, todas las radios del Paraguay paraban su programación para contar lo que había hecho Stroessner ese día. Todos los días durante 30 y pico de años. A Stroessner le encantaba eso, y los obsecuentes de todas las épocas se dieron cuenta de eso. Y construyeron un culto a la personalidad que no tiene parangón en toda la historia paraguaya, ¿verdad? En cada 3 de noviembre, ediciones especiales de todos los diarios con páginas y páginas de alabanzas de Stroessner, firmados por todos los comercios, las empresas, las estatales y las privadas, con fotos de Stroessner, debajo de la cual aparecían leyendas que lo glorificaban mucho más que al propio Mariscal López. El día del cumpleaños del presidente era un día semiferiado. En general había una larguísima fila en la puerta principal de Mburuguicharoa que doblaba por Mariscal López, y Stroessner iba pasando la mano a cada uno y de vez en cuando a alguno lo abrazaba más efusivamente y le daba 2 palmaditas en la espalda. Eso significaba que ese estaba bien, que estaba bien con el poder. De repente algún ministro o algún general era saludado de modo frío. Stroessner miraba a otro lado cuando él pasaba y eso seguro significaba su rápido paso de retiro o su destitución próxima, ¿verdad? Ese se convertía en un paria que nadie quería saludar después. Además, Stroessner propició un sistema de espionaje de los ciudadanos dentro y fuera del país a través de las embajadas y consulados. Por lo tanto, su responsabilidad personal en casos paradigmáticos fue activa y en otros casos complaciente. La delación era un deporte nacional. Como el principio era no te metas en política, ¿verdad?
Si te metes, métete del lado de ellos y vas a salir muy bien, ¿verdad? Pero no te metas del otro lado porque vas a salir muy mal, ¿verdad? Esa es una retahíla de nuestros padres permanentemente. No te metas en política. La política es mala, la política es sucia, la política te va a terminar jorobando. Cuidado. Entonces había una despolitización, digamos, desde la educación. Y ya en menor medida, pero indirectamente, la sociedad como adormilada, algunas veces por recibir algún beneficio, digamos, por el partido, otras veces por miedo, simplemente, miedo a perder el trabajo, miedo a que seas señalado. Había mucho miedo. O sea, así como el autoritarismo es la segunda piel, el miedo era la tercera piel de los paraguayos, ¿verdad? No es un miedo cualquiera, no es el miedo que tenemos hoy al peajero, al asaltante, al tortolero, a esa inseguridad urbana o rural, ese miedo lógico. Es un miedo más complicado, es un miedo sistémico. Jugábamos partidos en la calle, ¿verdad? Entonces, cuando veíamos venir un policía simplemente que venía como cualquier otro transeúnte, pero uniformado, todo el mundo automáticamente agarraba la pelota y se escondía en sus casas, hasta que pase toda la policía, porque no sabemos qué determinación puede tomar en forma arbitraria diciendo que nosotros no podemos jugar en la calle. Pero no porque existe una ley o una regulación, sino que simplemente a un policía se le puede ocurrir, a otro puede pasar, pero a uno se le puede ocurrir y meternos presos. No había ninguna seguridad de que vos tuvieras un futuro más o menos predecible porque el Estado podía quitarte todo lo que tenías y no te iba a justificar y no ibas a tener ningún recurso ni ninguna protección. Finalmente terminabas venciendo el miedo, ¿verdad? Pero cuando nosotros cantábamos venceremos en Marilena Walsh, no tenemos miedo, no que no vamos a tener miedo, claro que teníamos miedo y lo decimos muy sueltos de cuerpo hoy, ¿verdad? Pero había que vencer el miedo. Los jóvenes hoy no se imaginan cómo se vivió. Los jóvenes de hoy no se imaginan cómo fueron las detenciones, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura. No se imaginan el ambiente que se vivía. Al contrario, hoy en día se cree que ese es un ambiente de seguridad. Yo creo que todavía se está viviendo ese miedo generado por tantos años de dictadura, por tanto terror, por tanta sangre, por tanto sufrimiento. Pienso que la actual displicencia con que se toman estos temas en este momento es producto de aquel shock terrible que sufrió la sociedad paraguaya, un shock que desarmó a la gente, desarmó psicológicamente a la gente. Stroessner dispuso privilegios para los militares y sus allegados e impuso arbitrariamente castigos crueles fuera de la ley a quienes simplemente eran sospechados de no coincidir con él. Mis primeros apresamientos fueron porque me fui el 18 de octubre con un miembro de la juventud a depositar una ofrenda floral en el Panteón. Ese ya era un motivo de apresamiento. Rodeaban el microcentro un sábado de mañana, que era el día que la gente, que no tenía mucho que hacer tampoco en esa época, salía a palmear, es decir, a caminar por la calle Palma, a ver chicas, ver conocidos, y a todos aquellos a quienes consideraba con el pelo un poco desprolijo, los agarraban, los subían a una camioneta que llamaban celular, una caperucita roja, los llevaban a la peluquería del cuartel central de policía y le pelaban la cabeza. Así como los operativos rastrillos, que eran cuando buscaban a alguien, hacer allanamientos en todas las casas de una cuadra o de varias cuadras. Y llegaban las guardias urbanas a las 11, las 12 de la noche y entonces revolvían todo, echaban todo, el ropero, y yo era el guerrillero, ahí está el guerrillero, yo tenía 12 años, ¿verdad? Y significó una opresión inapelable, eso es lo que significó. 2 torturados por día durante 35 años. Este es el departamento de investigaciones, donde llegábamos, donde nos traían los policías que nos secuestraban de nuestras casas, porque ahí no había orden judicial, ahí no había absolutamente nada de esto. Atropellaban nuestras casas, robaban todo lo que había dentro, nos traían a nosotros. El abanico de barbaridades no tiene límites. El modelo represivo paraguayo
no creó estructuras militares o policiales clandestinas. Las distintas estructuras del aparato político, militar y policial perpetraron graves violaciones de derechos humanos de manera visible y publicitada. La Comisión de Verdad y Justicia afirma la responsabilidad personal de Alfredo Stroessner Matiauda y excluye toda hipótesis de que las violaciones a los derechos humanos pudieran haber sido cometidas sin su conocimiento. La represión fue sistemática y fue asumida desde las máximas instancias del Estado. Esto está validado siempre. Las órdenes surgieron de la presidencia, del comando en jefe, y con la complicidad y anuencia de la jefatura del Partido Colorado. Stroessner hacía saber que se torturaba, que ese era el precio de la paz. Hacía saber que se mató gente, ese era el precio de la paz. Hacía saber, no oficialmente, pero extraoficialmente, oficiosamente se sabía y se reconocía eso. O sea que la justicia sabía, todo el mundo sabía. Había una estructura jurídico-institucional de la dictadura que trabajó en base a 3 leyes principalmente, o a 3 instrumentos jurídicos. Uno era el estado de sitio y otras eran 2 leyes, una desde el comienzo de la dictadura, la ley 294 del 55 y la ley 209 de la defensa de la paz pública y libertad de las personas del 70. Son 2 leyes paradójicamente llamadas así, de defensa de la democracia, pero justamente hacían todo lo contrario. Estas leyes aportaron una especie de justificativo legal para procesar a las personas. Nadie podía decir, yo soy libre y si me toman preso, yo planteo un recurso de amparo o un habeas corpus y el juez ordena mi libertad. Podía estar 20, 25 años por orden superior. ¿Cómo salía libertad? También por orden superior. Era la voluntad omnímoda del presidente de la República. Otra gente, ya cuando hubo necesidad de armar, porque era fabricar procesos judiciales mucho después que la persona estuviera detenida, entonces se usaron esas 2 leyes que le llamaron leyes, son leyes liberticidas realmente, porque digamos castigaban una gama tan amplia de cosas que cualquiera por pensar diferente podría entrar en eso, ¿verdad? Por pensar o por ser pariente a alguien ya podía entrar en el grupo castigado. El sistema de control policial, el sistema de tortura para hallar evidencias, el sistema de control telefónico, el sistema de grabaciones de personas que puedan opinar en contra del gobierno, eso era sistemático, era un método del gobierno. Y la policía no estaba entrenada para otra cosa. Toda la población victimizada o que estaba por ser victimizada jamás se tuvo en cuenta si era mujer, niño, varón, embarazado, enfermo, tullido. Todo el mundo estaba avisado con todas esas acciones de parte del Estado que en cualquier momento podía caer en prisión indefinida por actos o asociaciones que se consideraban peligrosos, que se consideraban potencialmente nocivos o simplemente intolerables. Hubo épocas en que se necesitaba para festejar un cumpleaños el permiso policial. Si usted hacía un permiso, una reunión, un festejo, sin permiso podían ir todos presos. Eso, la gente hoy no se imagina estas cosas, no se imagina. Todo era permanentemente vigilado, hasta las cuestiones más íntimas del ciudadano, ¿verdad? Yo me fui preso por llevar serenata, pues no tenía permiso de la comisaría. Y siempre lo cuento y la gente se mata de risa. Y estas son las cosas que son buenas de contar, porque son de todos los días. No es la serenata como la de hoy, donde todo el mundo ya sabe que va a haber la serenata. No, una serenata como se corresponde, a las 2 de la mañana, que nadie esperaba, a la luz de la luna, ¿verdad? Cantando con mi guitarra y veía la Caperucita Roja, que era la celular de la policía, las camionetas grandes que usaba, que se estacionaba cuando yo cantaba. Y mientras yo cantaba al amor y a las cosas y a las rosas y a la felicidad humana a partir del amor, sabía que me iba a ir preso porque no había tenido la prevención de ir por la comisaría a avisar que iba a llevar una serenata. Entonces terminó la serenata y se me acercó el policía y me dijo, qué linda tu música, gracias. ¿Tenés tu permiso? ¿Será? No, no tengo. Y bueno, vamos.
casual que la educación haya sido de muy escaso nivel. ¿Por qué? Porque Stroessner, como todos los dictadores, sabe perfectamente, si no lo sabe lo intuye, y si no lo intuye le cuentan, que un pueblo culto es un pueblo libre, y un pueblo libre no acepta ni dictaduras, ni tendotaces, ni burubillás, ni nada que se le parezca. Así se explica que una maestra ganara menos que una empleada doméstica. Con esta posición, obviamente, desalienta la participación en la escuela de los mejores, de las mejores, y se instala la idea de que no sabe mucho, pero y paciencia la mitad. Claro que hubo derecho a la educación, cuidado, de manera mucho más sesgada, se gastaba muy poco, el gasto público en educación era mínimo. El derecho a la educación per se no sirve. Esa educación tiene que ser de calidad. Y si uno mira la educación que se daba, definitivamente esa educación dista mucho de ser de calidad. Luego, ese derecho a la educación se vulneró miserablemente. En términos de servicios de educación y de salud, el Estado paraguayo destinaba muy poco dinero a eso, y eso se puede ver en los indicadores. Recién los gastos sociales o de educación y de salud recién empiezan a tener un incremento a mediados de la década del 90. Las escuelas, digamos, el edificio de la escuela generalmente eran contribuciones en dinero o en especie de la comunidad. Cuando el edificio de la escuela estaba listo, entonces se venía a Asunción, se pedía al Ministerio de Educación que se le ponga nombre, que se le lleven los pupitres, las escuelas y los materiales, y que entonces Stroessner iba a inaugurar las escuelas. Pero el edificio no eran generalmente con fondos del gobierno. La dictadura de Stroessner era una dictadura atrasada, no era una dictadura modernizante. En el Paraguay no se dio un proceso de industrialización como se dio en los países vecinos o en otros países de América Latina, en los cuales las dictaduras militares se montaron sobre ese proceso. Se fue creando a lo largo del estronismo una burguesía fraudulenta, una clase muy rica, beneficiada siempre del poder político y de los negocios del Estado, que la pasó muy bien, sobre todo a partir de la construcción de la represa de Itaipú, que generó una clase de súper ricos. Es cierto también que durante el estronismo hubieron 2 o 3 hechos económicos, aparte de esas obras de Itaipú, que le dieron vida a la economía paraguaya. Uno es el contrabando. Por ejemplo, cuando yo estaba preso, una de las personas presas, es una señora. Y yo preguntaba, ¿por qué esta señora estaba presa? Y bueno, esa señora es parte de una red de contrabando que traía cosas de la Argentina, y no pasó todo lo que tenía que pasar al jefe de investigaciones. Entonces lo mantuvo preso ahí por unas cuantas semanas, para que aprenda a que el negocio no se hace de la forma que ella quiere hacer, sino que acá existe una autoridad. Pero estaba todo controlado eso, ¿verdad? Después de Stroessner, ¿quién puede controlar? Se instala la práctica y se democratiza la corrupción. Para Stroessner, un general que no fuese rico no era un buen general. Eres general de división, eres general de brigada, ¿por qué no tenés una hacienda? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu poder? ¿Para qué te di el mando si no aprovechás el mando para enriquecerte? Ese era el lenguaje típico de Stroessner con sus jefes militares. Aproximadamente 1/3 de la geografía nacional terminó en manos de jerarcas del estronismo como tierras malavidas, ¿verdad? 11 millones de hectáreas donadas a los amigos, porque se escribe todo junto y sin ese final. Los amigos, ¿verdad? Que eran sujetos de reforma agraria, eran coroneles y generales de la nación y eran presidentes excepcionales, no eran campesinos. Y aquí estamos con este drama de la reforma agraria, donde el 8% de la gente tiene el 92% de la tierra. Y no les quedó otra que tanta era la corrupción, digamos, que empezar a comer lo que se había ahorrado de la época dorada de Itaipú. Para darte una idea, había casi 900 millones de dólares en reservas internacionales en el 81
y cuando se da el golpe habían solamente 200 millones de dólares. Lo que termina siendo es una falta de concepción de que para qué es el bien público. Porque ese es uno de las herencias más nefastas de Stroessner, que el ciudadano paraguayo no entienda qué es el bien público. La migración masiva recién comienza en los 90. Entonces ahí recién se presenta el problema de Paraguay, el problema de la seguridad, el problema de la delincuencia, el problema que no hay trabajo, porque no se creó una estructura para absorber ese trabajo. Entonces es una consecuencia posterior al estronismo, que comienza a finales del estronismo y que se... Entonces la gente eso no puede entender. Si la gente no hace ese tipo de análisis, si no maneja los datos, no puede entender. Es una consecuencia del modelo económico de Stroessner. El Museo Virtual MEVES, Memoria y Verdad sobre el Estronismo, busca promover los valores democráticos a través de la difusión del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Este museo, alojado en el sitio web www.meves.org.py, difunde las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 35 años de dictadura stronista. El testimonio de hoy en el bloque MEVES es el de Guillermina Kanonikov. Éramos infelices y no podíamos decirlo. Yo lo decía, vivíamos muy mal. El miedo estaba metido en nuestra piel. Yo tuve la suerte de poder estar hoy con ustedes para contar la historia de tal modo que podamos sacar lecciones de esto. Y nuestros hijos ni los hijos de los torturadores pasen por lo que nosotros hemos pasado. Yo tenía 21 años cuando ocurre mi detención y el asesinato de mi marido. Estamos hablando de 34 años atrás, ¿verdad? Estamos hablando de abril del 76. Mario, Raúl y yo huimos, nos refugiamos en el Colegio San Cristóbal, de donde éramos profesores de religión, y de allí nos entregaron a la policía, diciendo de que iban a respetar nuestras vidas. Que ahí no había orden judicial, ahí no había absolutamente nada de esto. Yo estaba con un embarazo de 7 meses, mi hijo Manuel Sher estaba por nacer. Este es el departamento de investigaciones. Paraba la caperucita que nosotros le llamábamos, nos bajaban a patadas, tirones de pelo, a trompadas, ¿verdad? Nosotros llegamos acá a las 9 de la mañana. Esto estaba lleno de detenidos. Acá estábamos unas 10 a 15 mujeres. El resto de las mujeres estaba en redondo. Del grupo nuestro habían por lo menos unas 7 a 10 mujeres, ¿verdad? Y habían niños pequeños también con nosotros. Yo casi le perdí a mi hijo ese día acá en investigaciones, porque el comisario Pino me agarró de los pelos, me tiró contra esta pared. Yo, con la panza de 7 meses, caigo contra la pared, como esos dibujos animados, y se escuchaba los gritos desgarrador de Mario que decía, Dios mío, nenena, mi amor, gritaba. Y yo estaba impotente acá escuchando. Cuando a él lo traen, yo trato de abrazarme a él, y Pino me revienta contra la pared, ¿verdad? Me vuelve a tirar, y a la madre que estaba acá, ella trata de acercarse a su hijo, le revienta a golpe y le tira contra la pared también. Esa noche yo tuve sangrado toda la noche. Nosotros éramos de un grupo que se llamaba OPM. La idea era ir formando un movimiento popular, ¿verdad? A través del cual pudiéramos crear la conciencia necesaria para ir de a poco teniendo una masa crítica, ¿verdad?, que pudiera hacerle frente a una dictadura. Eso era lo que queríamos, que la gente pensara acerca de qué era lo que estaba ocurriendo, por qué vivíamos así, por qué un gobierno se sucedía a otro y siempre el mismo dictador, por qué las elecciones se ganaban por 94%.
Por supuesto, esa fuerza tenía que ser clandestina. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que cualquier opositor al gobierno terminaba en estas mazmorras. Era la época de la gran represión y del enfrentamiento. Yo acá estuve desde abril, un mes entero estuve, ¿verdad? Abril, en mayo me trasladaron a la comisaría primera y el 6 de septiembre nos llevaron a emboscada. Y en emboscada estuve hasta el 9 de noviembre de 1977. Mi hijo nació en prisión. Tengo muy vivo todo, muy vivo. Y me admiro realmente de lo vivo que tengo todavía en el recuerdo, porque ya pasaron 34 años. Mi hijo hoy tiene 34 años. Una de las cosas que recuerdo con mucha nitidez es cómo a un compañero que lo habían torturado toda la madrugada, caía la lluvia encima de él, estaba todo hinchado, le habían pegado con el sable, ¿verdad? Él tenía una remera y al pegar con tanta fuerza el sable entraba la remera a la carne, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien de esta columna. Cuando teníamos esta lluvia, acá el agua caía, truc, 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 encima de la gente. Él se llamaba Antenor Fernández. Estaba más o menos a esta altura. Yo traigo una tricota porque hacía mucho frío y pido permiso para ir al baño. Le pongo en la rodilla él y viene Alvarenga, el que estaba de guardia, el comisario Alvarenga, y me agarra y me da una trompada que me hace girar en círculo. Yo estaba embarazada y me tira por la cara la tricota. Yo recojo la tricota, me voy al baño y vengo decidida y le miro al comisario, le digo, pónganle, le grité, con total, o sea, ahí era que pase lo que pase. Para mí era más importante Antenor Fernández que lo que pudieran hacerme a mí. Ya Alvarenga no se atrevía a tocarme, ¿verdad? Esta escalera en este itinerario llevaba a la oficina de Pastor Coronel. Estamos hablando ya de marzo del 77. Pastor Coronel era un tipo enorme, ¿verdad? Grande. Yo me acuerdo también porque yo me sentí tan chiquitita y acá estaba el escritorio de Pastor Coronel. Me tiran junto al jefe, 20 policías, unos 10 acá, otros 10 acá, con sus ametralladoras. ¡Crac, crac! Hace un ruido, ¿verdad? Como para amedrentarme y para que yo en ese momento hiciera lo que a ellos se les ocurriera. Me querían hacer firmar papeles en blanco, a lo cual yo me había negado. Acá lo tengo absolutamente todo grabado. Yo, mujer sola, 21 años, ¿verdad? Con un bebé que me estaba esperando allá abajo y me recibe con un guerrillera de mierda. A usted hace rato lo hubiéramos matado como le matamos a su marido. Nunca me imaginé que a Mario lo iban a matar o que a Mario ya lo mataron, porque yo me enteré de que a Mario lo mataron en julio, después de que mi hijo nació. Jamás me contaron a mí de que a Mario lo habían asesinado, ¿verdad? Yo todavía vivía con la esperanza de que él estaba vivo en alguna dependencia policial, ¿verdad? Pero a él lo habían asesinado ya. Ni de derecha ni de izquierda se puede justificar que una persona que está detenida, que está en estado de indefensión, tenga que ser torturada hasta morir. Cuando entregaron el cadáver de Mario, Mario tenía un torniquete aquí, 2 agujeros en la sien, tenía los testículos absolutamente ennegrecidos, todas las uñas de los 10 dedos, todas levantadas. Y él no tenía un solo orificio de entrada de lo que pudiera ser un arma blanca o un arma de fuego que pudiera decirnos a nosotros que él tuvo una muerte rápida. 24 horas bastaron para matarle a Mario Scherprono de la forma más horrible que yo no le desearía a nadie, a ningún ser humano, sea quien sea. El ladrón más grande, el asesino más grande, tiene el derecho, le asiste a que se le ponga un abogado, que se le juzgue y que purgue la condena a la que es sometido. Cuando se hace la autopsia del cadáver de Mario, una de las cosas que a mí más profundamente me tocó fue el hecho que dijo el forense: la muerte de Mario Scherprono solamente puede ser comparada con la muerte de Jesús en el Calvario.
porque fue una muerte lenta, donde ellos se aseguraron que su víctima no tuviera la posibilidad de rebelarse o de enfrentarse cuando que ellos habían dicho de que Mario Sherpro no había muerto en un enfrentamiento. Presentamos el cuerpo del delito, presentamos pruebas de testigos calificados que le vieron a Mario vivo en el Colegio San Cristóbal, entrando vivo al Departamento de Investigaciones, desde donde él es llevado al Departamento de Vigilancia y Delitos y donde testigos calificados vieron morir a Mario. El caso de Mario Sher no es el único. Hay muchos otros casos que hoy todavía siguen dormidos en el Poder Judicial. Hago incluso un esfuerzo muy grande para recordar minuto a minuto, hecho por hecho, acción por acción, no buscando venganza ni mucho menos, sino buscando aprender lecciones, porque considero de que aquello fue algo muy grave, algo muy terrible, y hecho desde un terrorismo de Estado. Lo que hicimos fue probar, con una lucha de 10 años, de que este tipo de crímenes no pueden quedar en la impunidad, porque si nosotros no recordamos y si no penalizamos a quienes asesinaron y mataron, teniendo el poder en sus manos, nosotros dejamos una brecha muy grande abierta y eso es muy peligroso. Hemos dejado precedente histórico. Es el único caso en que se le juzga y se le condena a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Nosotros tenemos que bregar por una sociedad donde se respeten los derechos humanos en primer lugar, ¿verdad? Y construir esta democracia respetando las instituciones, para lo cual nosotros estamos aportando. Yo me armé de valor y de coraje para venir, no les puedo mentir. Cuesta, duele, pero es necesario. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. El olor me es familiar. Este olor me recuerda a mis compañeros muertos y desaparecidos. Las personas que pasamos por acá sabemos que no es fácil, pero es necesario hacerlo. Es necesario porque la memoria es lo único que puede servirnos como un bloqueo a lo que nunca más debe ocurrir. Ni aquí, en Paraguay, ni en ninguna parte del mundo. Ni en una dictadura de derecha, ni en una dictadura de izquierda. El abanico de barbaridades no tiene límite. No había edad, se vivía con temor, se vivía con miedo. Yo creo que el 70% aún sigue vigente el miedo. La impunidad trae una sensación al ser humano, ¿verdad? Diríamos una sensación de que existe un libertinaje, una sensación de injusticia, mejor dicho. Stroessner hoy es un bloque que expondrá ante la opinión pública y ante toda la sociedad los distintos procesos judicializados y paralizados en el sistema de justicia. De hecho, el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia afirma que la sombra de la impunidad es la que impide el pleno desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho en Paraguay. A 22 años de la caída de la dictadura, cientos de víctimas y sus familiares aguardan la reparación de los terribles delitos cometidos. Los crímenes de lesa humanidad nosotros los resumimos en tortura en nuestro Código Penal, ¿verdad? Violaciones de derechos humanos, que son detenciones ilegales, torturas, muertes, desapariciones, etc. La amplia gama de situación que se da en un régimen dictatorial. Y puede haber ocurrido que la persona A se le haya producido, diríamos, esos hechos, pero ¿a quién afectó? Afectó a toda una familia, afectó a la sociedad. Este es un país que aún no tuvo muchos avances, tuvo muy pocos casos
que fueron, ya tuvieron sentencia. Solamente tenemos 3 detenidos en este momento por crímenes de lesa humanidad o por este caso durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Hay muchas personas que ya han fallecido, que fueron perpetradores, y otras que aún siguen vivas y están incluso en varias funciones judiciales o legislativas o alguna otra función administrativa. Los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. O sea que estos hechos punibles se mantienen y subsisten en el tiempo y en el espacio. Se puede seguir la persecución penal y se puede iniciar una persecución penal que ocurrió en el 54-55. Y ahora, con mayor razón, nuestra Constitución Nacional, ¿verdad?, y nuestras leyes, ¿verdad?, declaran así en forma directa, sin necesidad de ir a los instrumentos internacionales, sobre, lógicamente, la imprescriptibilidad de la acción en estos crímenes. En el 2009 se presentó 10 nuevas querellas, 2010 también 10 querellas contra los violadores de los derechos humanos. En el 2011, 5 acciones judiciales. Es decir, tenemos 25 acciones judiciales que avanzan muy, pero muy lentamente. En total fueron presentados 37 casos, 25 casos siguen trámites, 9 terminaron definitivamente y 3 o están paralizados o con sentencia en primera instancia sin llegar a culminar totalmente. El caso más emblemático que está paralizado es el caso en el cual se involucra la muerte de Celestina Pérez Almada, esposa de Martín Almada. Hace 22 años empezó y no tiene sentencia definitiva. La justicia es muy discreta en su actuar. Vemos que son muy lentos los procesos. No hay prácticamente condenas nuevas. La actuación del Ministerio Público también es sumamente discreta. En estos años no tuvimos nuevos imputados. Entonces esa es nuestra preocupación fundamental. La persecución penal es de obligatoriedad, lógicamente, para el Ministerio Público por el nuevo Código Procesal Penal, que hablamos del principio de legalidad procesal, que toda autoridad está obligada a la persecución de hechos punibles. No hay una sola imputación de los 25 nuevos procesos iniciados desde el 2009. Hay una nueva unidad de derechos humanos del Ministerio Público, pero está imbuido del mismo espíritu que se tenía antes. Y creo que la directora Soledad Machuca, está una tal Beatriz Aprisa, Ullari y otras personas más. Pero con el hecho de que no hicieron una sola imputación desde el 2009 es grave, ¿eh? Necesitamos un mayor compromiso, una mayor voluntad política de todos los sectores, especialmente del Poder Judicial, del Ministerio Público y, ¿por qué no, del Poder Ejecutivo? Si hay falta de credibilidad del sistema de justicia, se cae uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Y eso hay que evitar, ¿verdad?, esa sensación de impunidad. Esperamos que nuestro nuevo fiscal general tome una actitud y asuma una posición mucho más comprometida con esto, ¿verdad? Atención, pueblo paraguayo, habla el general Alfredo Stroessner. Stroessner es un ser nefasto, un ser, decir criminal es decir poco, genocida. Están cogiendo y torturado. Me agarran y me meten en la bañera con agua sucia. Me va castigando, me va azotando hasta hacerme desmayar. Estaba torturado, como pensé que 2 costillas, como y vea, siempre al lado me respira. Me robaron mi inocencia, no me dejaron terminar mi primaria, me robaron todo. Lo que tiene la dictadura, lo que tiene el terror, lo que tiene la violencia, lo que tiene la tortura, es que una vez que te tocó, ese toque queda para toda la vida. Pongo mi pensamiento en el luminoso destino y en las glorias de la nación y pido a Dios me dé las fuerzas suficientes para cumplir con mi deber con acierto y patriotismo. La herencia del estronismo es la impunidad que todavía hay, el poder judicial que no funciona, el prebendarismo que todavía existe, las coimas que todavía existen,
¿verdad? La corrupción hasta en el último, la corrupción va hasta el último empleadito. Prebendalismo y clientelismo son sin duda así como la estrella, ¿verdad?, de ese estado de cosas, pero el autoritarismo, no importa los planes de nuestros políticos, o mandacuara tiene que saber mandar. No importa qué haga, si sabes mandar, lo hará bien. Es terrible. ¿Por qué no reclama nuestro pueblo? Porque le pegaron siempre que reclamó. Y Stroessner se encargó particularmente de hacerlo, y esa es una herencia terrible del estronismo. Yo creo que eso ya el pueblo paraguayo ha dicho basta. Ya la juventud paraguaya ha demostrado que no va a permitir que el estronismo vuelva. Uno fue el marzo paraguayo y otro fue el levantamiento de los Carapintá del año 96. Y de este tiempo a esta parte la juventud ha conquistado derechos y toda la sociedad ha conquistado derechos que no está dispuesta a permitir que se les robe. Lo que nunca debió ocurrir, no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Esperamos que el contenido de 35 sirva para la reconciliación con la verdad y la justicia y que promueva una convivencia pacífica entre todos los paraguayos y las paraguayas. Ñembo que tiempo o pama lo mitad. Coanga Paraguay oye tiburoja o guatate non degutu. 35 años de dictadura, muerte y exilio, daikatui o pavo tesaraipe. Coanga Hembuñandebe, Ñamba Apo, Hañañomputibo, y Catujanguaisha, muy víctimas, a familiares de víctimas, o huereco justicia, a reparación. Yo yaja, yo ayumante, o hueruta ñandebe, upe, aguapú, paraguayo y coteñiba. Cada vez que a mí me defienden el tiempo de Stroessner, le invito a ir al 9º piso del Palacio de Justicia, a esa gente. Y que miren lo que hay ahí. Y se enteren de lo que significó esa barbarie, ese oprobio, esa miserable concepción de la vida a la que nos sometieron.